Hola, ¿cómo estás? Yo soy el profesor Antonio Panchi y mira, vamos a arrancar nuestra, no sé, creo que es la cuarta temporada de The Sherlock's Blog. Pero puntualmente aquí vamos a trabajar dos cosas que en este momento son de mi alto interés. Y esto es, por un lado, la criminología clínica y por otro lado, la victimología clínica. En una de las posturas, que sería la criminología clínica, tenemos que ver cuál es este potencial de maldad o de posibilidades de cometer un acto criminal que tiene cualquier persona. Y en la otra parte, la que tiene que ver con victimología clínica, tendríamos que considerar esto muy controversial. ¿Qué grado de responsabilidad pueden llegar a tener las personas sobre la conducta delictiva? Es decir, sobre un crimen. ¿Qué tanto y en qué medida somos responsables de las cosas que nos llegan a suceder? Ojo, esto no pretende ser una plática motivacional de coaching donde te digo que tú eres responsable de tus resultados y eres dueño de tus circunstancias. ¿Sabes? Algo como a lo Pascal de que tú eres el capitán de tu alma y el dueño de tu destino. Nada que ver. El punto aquí es simplemente analizar y tratar muy a la Hannah Arendt de comprender qué es lo que pasa con la maldad y con la conducta criminal. La maldad ya la cuestionamos en la tercera temporada del blog, así que hoy cuando estoy utilizando peligrosidad, riesgo de violencia, grado de vulnerabilidad, iter victimae, iter criminae, solamente son cuestiones técnicas, conceptuales, no más, ¿ok? Lo de los estereotipos y todos estos elementos ya los trabajamos en la tercera temporada de The Sherlock's Blog, que grabamos en Europa. Así que si quieres ver, corre. Ahí están toda la cuestión sobre los discursos de la maldad, qué es lo que dice uno, qué es lo que dice el otro y además qué podemos hacer ante la maldad, ¿vale? Ahora, borrón y cuenta nueva. Quiero empezar con algo que es quizás de lo más controversial dentro de la criminología y eso es los componentes de la personalidad antisocial. Esto de aquí, Rodríguez Manzanera, digamos, es quien más lo trabaja. Sé que viene de un trabajo de Landeco y de Pinatel, pero Rodríguez Manzanera es quien, al menos en México, tiene sintetizada toda esta parte del pensamiento. Y entonces, para nosotros en este país, es un referente obligado. Tú puedes estar muy en contra, muy a favor o no de lo que él diga, pero no podemos negar que es la base fundamental prácticamente de todas las licenciaturas de criminología y de materia criminal en nuestro país, México. Y seguramente debe ser de los más referidos a nivel internacional. Por ejemplo, en el Tratado sobre Criminología de Pablos García de Molina, que justamente habla de este viejo lobo de mar, Rodríguez Manzanera. Así que si Rodríguez Manzanera ve en algún momento esto, pues un saludo y mi mayor admiración y respeto, así como a distintas maestras y maestros de criminología. Así que bueno, una vez dado los agradecimientos, porque además esto es súper importante, hay que saber ser agradecidos, vamos a empezar directamente con los componentes de la personalidad antisocial. Esto ya también pertenece a un tema que es sumamente controversial, porque nos sirve para valorar la peligrosidad. Ojo con esto. Hoy en día, si tú como criminólogo o como criminóloga quieres ir a un centro penitenciario o a un juzgado o en un pleno juicio y decir, esta persona es tan peligrosa por esto, error. La peligrosidad no es una palabra que se ocupe más. Y ojo, digo palabra porque morfológicamente no se utiliza más. Pero como concepto y como práctica, te diría que es el elemento baluarte en la criminología para poder llegar a conocer a la persona que comete un acto criminal. Y esto es porque a nivel administrativo y organizacional nos sirve en centros penitenciarios o centros de reinserción social para poder poner o clasificar a una de las personas que están allá adentro, porque lo clasificamos en razón de su nivel de peligrosidad, que ya no se utiliza ese nombre como tal, sino nivel de riesgo o grado de vulnerabilidad, y en razón de su delito, de su edad, de sus características particulares. Esto lo que permite es tener centros penitenciarios de mejor gobernabilidad. Y ojo con esto, esto es importante porque ahí trabaja gente, profesionales, por ejemplo, toda un área técnica que pues dependen de la seguridad del lugar, porque imagínate, en un motín todo esto se desborda y entonces hay que ser muy inteligentes para saber cómo organizar nuestro espacio penitenciario. También esto lo hacemos en los salones, ya sabes, a la chica o al chico que hablan, para enfrente. Aquí tranquilos, déjame tener mi clase, déjame trabajar. Y es más, incluso un payaso en los portales lo puede hacer para que respeten su show. Cuando agarra y dice, a ver tú, voluntario, vente, platica conmigo y entonces sí, podemos llevar la fiesta en paz. Rodríguez Manzanero es muy puntual en este aspecto. La peligrosidad, pese a no ser utilizada más, no se abandona. Y además es un concepto técnico sumamente importante. Por eso es que no lo puedes dejar olvidado a la primera, ¿vale? Entonces, ahora,
La cuestión aquí es la siguiente: ¿qué es esto de los componentes de la personalidad antisocial? Es decir, ¿cómo podemos valorar si una persona es o no peligrosa, o bien hay un riesgo más alto o más bajo en razón de su personalidad? Y lo que nosotros tenemos que enfocarnos desde la perspectiva de Rodríguez Manzanera, y que de hecho empezó con Etienne de Greff, es en 4 elementos. Rodríguez Manzanera menciona puntualmente egocentrismo, la habilidad afectiva, egocentrismo, la habilidad emocional, indiferencia afectiva y agresividad. Estos tópicos estaban basados en otro autor que se llamaba Etienne de Greff, pero esta persona hablaba de agresividad, egocentrismo, imprevisión e indiferencia afectiva. Imprevisión tenía que ver justamente con que no sabía valorar las consecuencias de sus actos, ¿ok? Ahora, de imprevisión se quitó. Estamos hablando de la postura que hace, por ejemplo, de Pinatel y de Landeco, Rodríguez Manzanera, y él nos habla de, ojo, egocentrismo, la habilidad emocional, egocentrismo, la habilidad emocional, indiferencia afectiva y agresividad. Son 4 elementos. ¿Por qué estoy haciendo este acto de separación? Porque mira, hay que entender que una persona que no tiene temor a las consecuencias y que además no tiene empatía por alguien más, fácilmente va a poder disrumpir, o bien vamos a decirlo, transgredir su espacio personal de otras personas. Entonces, lo que tenemos que entender es que justamente hay un factor de este lado que se llama inintimidabilidad. Ojo, inintimidabilidad. Si tienes dudas, en la descripción del video sale la palabra adecuadamente. Y la otra es nocividad. Ajá, entonces, ojo, por un lado el sujeto o la persona puede ser inintimidable, y por el otro lado puede ser bastante nocivo. Hoy, ¿qué podríamos entender como nocivo? Esta pareja a la que en nuestros días le consideramos un tóxico o una tóxica, ¿vale? Y aquello que es inintimidable, podemos decir que es una persona que simplemente no teme de las consecuencias. Hay 2 factores fundamentales para que una persona sea inintimidable, y esto es el exacerbado valor sobre sí mismo, que significa egocentrismo, y la labilidad emocional, es decir, que simplemente las cosas se le resbalan. Y esto, como que las cosas se le resbalan, lo vas a encontrar siempre, casi en toda la bibliografía. Dicen de latino, de la etimología labilis, que se resbala. Lo que quiere decir la labilidad es simplemente que es un sujeto que no se compromete, que va por la vida y le da igual. Pasen o no pasen las cosas, a él no le afectan, ¿ok? Y el egocentrismo, pues parece muy claro, este excesivo valor sobre mí. ¿Por qué no he soltado esto? Porque mira, de este lado, con esta base, tenemos la inintimidabilidad, y de este lado tenemos la nocividad. Para que una persona sea muy nociva tiene que haber 2 cosas. Una, que sea muy agresiva, sumamente agresiva. Y esto de agresividad hay que diferenciarlo de la violencia. La violencia es cuando ya hay una cuestión racionalizada para ejercer la agresividad. Y esto tiene que ver con que yo me impongo sobre la otra persona para obtener lo que yo quiero, o bien para sacar beneficio. Eso ya es una conducta violenta. La agresividad de un sentido negativo es una conducta violenta. Pero cuando la agresividad lleva a un sentido positivo, es más bien una cuestión de perseverancia. Porque la agresividad también tiene esta connotación de positividad. Por ejemplo, de que vas y luchas, persigues tus sueños, haces lo que puedas y esté a tu alcance para obtenerlos. Y entonces esa hambre, esa perseverancia se nota en una agresividad, pero positiva y bien subliminada, ¿vale? Entonces, de este lado tenemos, por ejemplo, en un sentido negativo, la agresividad. Fíjate que necesitaría más dedos, ¿no? Aquí está. No funciona. Fíjate. Del otro lado lo que tengo es que justamente esta agresividad, pero positiva, es buena en algún sentido. Pero negativa ya es violencia. Entonces, un componente de la nocividad es la agresividad. Y el otro es la indiferencia afectiva. Es decir, aquello que pueda o no pasar en las personas, a ti ni te inmuta, no te afecta, te da igual. Y entonces imagínate una persona altamente agresiva en un sentido negativo, pero además indiferente afectivo, es decir, que no está en la capacidad de simpatizar o empatizar con las emociones y los resultados que están provocando sus actos en alguien más. ¿Ves? Es aquí donde la persona justamente toma un carácter súper nocivo. Entonces, fíjate,
Los principales componentes de la personalidad, basado en Pinatel y en Landeco, y que utiliza Rodríguez Manzanera en criminología clínica, es egocentrismo, la habilidad emocional, indiferencia afectiva y agresividad en un sentido negativo. Ahí están las 4, ¿ok? Y entonces el punto es el siguiente. Entre más componentes de la personalidad tenga un sujeto, más alta será su capacidad criminal. Y ojo, ¿por qué esto es importante? Porque como vimos en un video donde hablábamos, por ejemplo, de estado peligroso, peligrosidad y peligro, y lo voy a tener que mencionar otra vez para esta cuarta temporada, pues tienes que entender que, por ejemplo, todo empezó con Garófalo, con la cuestión de la temibilidad. Es quizás el antecedente más precoz que tenemos sobre la valoración de este riesgo de posibilidad de cometer un acto criminal. Entonces, lo que nosotros vimos en aquel momento es que este concepto se desambiguó en dos palabras, que es por un lado la capacidad criminal y por otro lado la adaptabilidad social. Los componentes de la personalidad antisocial están ligados netamente a la capacidad criminal. La adaptabilidad social tiene que ver más bien con un grado de adaptabilidad o bien de inteligencia, es decir, de que una persona se sepa desenvolver y, no sé, inmiscuir en distintos ámbitos sociales. Y entonces veíamos que si una persona tiene una gran capacidad criminal, es decir, muchos de los componentes de la personalidad antisocial y tiene adaptabilidad social, entonces un alto estado de peligro o bien la forma clínica de la peligrosidad, que consiste en capacidad criminal y en adaptabilidad social. Ojo, esto sería pues lo que tenemos que ver ahora que vamos a trabajar justamente sobre la cuarta temporada de The Sherlock's Blog. Este es un video que de hecho YouTube me había bloqueado, así que no está de más que lo volvamos a hacer. Y hoy arrancamos prácticamente con esta nueva temporada. Voy a estar subiendo videos periódicamente para hablar justamente de esta perspectiva clínica desde la criminología y desde la victimología. Y la idea es que a partir de teorías sociales, psicológicas y de estructuras clínicas, tanto del criminal como de la víctima, podamos entender un poco más acerca del fenómeno criminal, ¿vale? Si esto te interesa, ya sabes, yo te agradecería mucho que me ayudes a compartir, que le des like, que comentes. Yo no sé si la gente realmente iba de esto, a mí me funciona como una herramienta didáctica, pero si tú reaccionas y sé que esto entonces tiene mella, pues da sentido. Así que si esto te gusta, estás a favor y quieres arreglar algunas cuestiones, también puedes comentarme. En esta nueva temporada vamos a trabajar no solamente la valoración clínica de la peligrosidad o del riesgo de grado de vulnerabilidad o riesgo de violencia, sino que me gustaría llegar justamente a las pruebas valorativas que ya están trabajando en España, que son la valoración del riesgo de violencia. Son escalas particulares para delitos en específico, como delitos sexuales, delitos de violencia en casa y delitos de robo, etcétera, incluso psicopatía. También vamos a trabajar de la diferencia entre psicopatía, sociopatía, perversidad, conducta disocial, etc. Así que bueno, tenemos un largo recorrido por hacer, así que espero que te enganches con este proyecto y continuemos en contacto. Así que te veo pronto. Chao. Bye.